que se llama transferencia de capital. Recordemos que ya habíamos dicho que transferencia era o ingresar dinero o sacar dinero de un país, ¿sí? Me dice que en esta transferencia es el dinero que se manda que sirve exclusivamente para la cancelación de un pasivo. ¿A qué me refiero con esto? Pues es el dinero que se manda solamente para pagar deudas, ¿sí? Recordemos que un pasivo son las deudas y obligaciones que puede tener o que puede contraer una organización con otro país, ¿sí? Obviamente en este caso estamos hablando de primeramente del gobierno, pero pues también otras personas pueden hacer esas transferencias. Primeramente, el gobierno central lo que puede hacer es que pues si el gobierno central tiene deudas con otro país, sí, que normalmente tiene deudas con Estados Unidos o digamos que tenga deuda con otro país, ¿sí? Para pagar pasivos, recuerda que pasivos son proveedores, acreedores, documentos por pagar a corto, documentos por pagar a largo, acreedores hipotecarios, ¿sí? Si obviamente está pidiendo un préstamo, pues estaría siendo esa persona pues un pasivo, podría ser un acreedor diverso si fuera a corto plazo o podría ser un acreedor hipotecario si fuera a largo plazo, ¿sí? Obviamente, pues dependiendo de cómo es que estén las deudas, es que si aumenta o no aumenta. Como por ejemplo, si nosotros le prestamos a otro país, pues obviamente al momento de que él me transfiere el dinero para acá, que ya me esté pagando los pasivos que me debe, pues obviamente mi dinero y mis divisas estarían aumentando. Pero por el contrario, si yo soy el que debo a otro país, pues se supone que mis divisas estarían disminuyendo. Sí. Pero pues obviamente no solamente el gobierno puede hacer este tipo de transferencias, sino también otros sectores de la población pueden hacer estas transferencias, como por ejemplo personas normales que no tengan una empresa. Imagínate a lo mejor, ya habíamos hablado un poquito de remesas en las cuentas pasadas y habíamos dicho que las remesas son como transacciones unilaterales, que nada más vean de un solo lado. Imagínate que a lo mejor tú vives aquí en México, pero tu mamá vive en Estados Unidos y te manda dinero, pero ese dinero no es para que puedas subsistir, o sea, no es como los que teníamos en la cuenta corriente. ¿Sí? Ese dinero a lo mejor solamente es exclusivo para pagar deudas. Ah, pues es que debo la escuela, ah, pues es que debo un préstamo en el banco, etcétera. Entonces, si te estás fijando, están transfiriendo dinero de otro país hacia nuestro país para poder eliminar o cancelar pasivos, ¿sí? Vuelvo a repetir, esto lo pueden hacer tanto el gobierno central, o sea, los gobiernos entre países, o lo puede hacer otro sector que serían pues las personas comunes y corrientes que no necesariamente tienen un negocio. Luego, también la cuenta de capital tiene la segunda cuenta que es adquisición de activos no financieros no producidos, ¿sí? ¿Cuáles son los activos no financieros? Pues son los activos normales que tú conoces, los activos tangibles, ¿sí? ¿Cuáles son los activos tangibles? Pues terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo de cómputo, equipo de reparto, etcétera, ¿sí? Y también los activos no tangibles, que serían como por ejemplo los derechos que tú tienes sobre alguna autoría de algún libro, de alguna pintura, alguna patente que tú hayas registrado, ¿sí? Probablemente a lo mejor si tú vienes de otro lado, ¿sí? Y tú estás haciendo una investigación, a lo mejor yo, México, estoy haciendo una investigación allá en Brasil, ¿sí? Entonces allá en Brasil investigo algo y encuentro algo, pues voy y lo patento ahí. Sí, quiere decir que pues mi dinero, mis pesos mexicanos están entrando pues a ese país. O al contrario, si alguno de los otros países viene y hace una investigación aquí y aquí patenta sus cosas, pues obviamente el dinero está ingresando para acá. ¿Sí? Me dice que eso es son los activos tangibles o intangibles, que
que una empresa compra en otro país para poder producir, ¿sí? Como por ejemplo, si ya ven que aquí en México les gusta mucho poner las empresas que son japonesas o chinas. Ejemplo, pues Kia se vino para acá y Kia pues no es una empresa mexicana, ¿sí? Si Kia viene aquí y aquí en este momento compra activos tangibles, pues para poder producir, estaríamos hablando de esta cuenta que está aquí, ¿sí? Obviamente a nuestro país estaría ingresando dinero, entonces nuestras divisas estarían aumentando. ¿Por qué está ingresando dinero? Porque pues esas máquinas las está comprando aquí en México. Y las está comprando aquí en México porque necesita producir aquí en México. No las máquinas las transporta desde allá de donde estaba residiendo hasta acá, sino que las compra aquí, ¿sí? Si compra a lo mejor un terreno, dónde va a poner pues el local donde va a empezar a producir. Si a lo mejor compra un edificio para lo mismo, si a lo mejor compra algún mobiliario que se encuentre en el área de producción, ¿sí? Entonces, dentro de esta cuenta, vuelvo a repetir, están los activos tangibles, que son los activos que todo mundo conocemos, y los activos fijos, para que me entiendan, y los activos que no son tangibles. Vuelvo a repetir, depende de dónde se registre, si se registra aquí o se registra en otro lado, pues es como aumenta o como disminuye. Recuerda que para saber cómo aumenta y cómo disminuye, pues sabemos siempre que pues aumenta cuando entra dinero y disminuye cuando pues sale dinero. Entonces, pues dependiendo de lo que yo esté haciendo, en qué situación esté, ¿sí? Si a lo mejor México va y pone un negocio en Estados Unidos, entonces en Estados Unidos es necesario comprar de aquel lado la maquinaria, pues entonces estaría disminuyendo el dinero, las divisas de aquí. ¿Por qué? Porque yo estaría pagando para otro lado. Y estas son las únicas dos cuentas que tiene la cuenta de capital. Y nos vamos con la última, que es la cuenta financiera, ¿sí? La cuenta financiera, pues recuerda que estamos hablando de dinero, ¿sí? Aquí me dice que la cuenta financiera tiene, pues la primera cuenta que tiene se llama inversión directa. Dice que son inversiones efectuadas en otro país por empresas o ciudadanos con el propósito de obtener un rédito, ¿sí? O sea, de tener rendimientos, para que me entiendan, ¿sí? Y estas inversiones deben de ser duraderas. Ejemplo, si alguien viene aquí y no necesito específicamente que sea una inversión en dinero en efectivo, no porque sea directa tiene que ser en dinero en efectivo, porque recuerda que las inversiones en dinero en efectivo son a plazos muy pequeñitos, son a 30, 60, 90 días. Entonces aquí esas inversiones no son. Estas inversiones directas son inversiones que deben de durar mucho tiempo, como por ejemplo, si a lo mejor una persona que vive en otro país que es extranjero, viene aquí y dice, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es comprar aquí una cadena hotelera. Entonces quiere decir que él está invirtiendo aquí en nuestro país, comprando una empresa y haciendo pues que le reditúe. ¿Por qué? Pues porque yo ya compré una cadena hotelera, entonces esa cadena hotelera posteriormente me va a dar dinero. No necesariamente tiene que ser una inversión en dinero en efectivo, puede ser una inversión en cosas. Y probablemente sea inversiones a lo mejor en infraestructura, porque las inversiones en infraestructura son las que duran más. O sea, aquí las inversiones directas deben de durar pues bastantito tiempo, 10, 20, 30 años. Pero también hay otras inversiones que son en la cartera, que son las inversiones que comúnmente nosotros conocemos, que son las inversiones que se realizan en un banco o en una financiera, ¿sí? Me dice aquí que son inversiones en productos financieros, ¿sí? ¿En qué productos financieros puedo hacer yo inversiones? Pues acuérdense que hay acciones, hay bonos, hay CETES, pues dependiendo de dónde yo esté haciendo la inversión, ¿no? Si estamos hablando de aquí de México, si alguien viene y hace una inversión aquí en un banco de México, pues aquí los productos financieros que les puede ofrecer un banco, pues son bonos que emite ya sea una empresa privada o una empresa pública. Los CETES, que son certificados de tesorería del Estado, que también son como unos bonos que emite los gobiernos, ¿sí? Puede estar las acciones de alguna organización, ¿sí? Y todos estos movimientos pues se hacen a través de la bolsa de valores, porque es donde se mueve pues el dinero, y aquí sí, obviamente, no es una inversión en cosas, es una inversión en dinero en efectivo o en
dinero pues en banco, para que me entiendan. Un flujo de efectivo no necesariamente tiene que ser en dinero así palpable, sino también puede ser dinero que se tiene en el banco. Entonces, podemos tener una inversión en cosas o podemos tener una inversión en dinero, que sería la inversión en la cartera. Vuelvo a repetir, depende de quién haga la inversión. Si alguien viene aquí y hace una inversión aquí, pues está entrando en una divisa, quiere decir entonces que está aumentando. Pero si como por ejemplo yo México voy y hago una inversión a otro país, pues el dinero mío está saliendo de aquí, entonces está disminuyendo y está aumentando, pero pues está aumentando en otro país, no en mi caso, ¿sí? Y luego también tengo otras inversiones que se podrían hacer, como por ejemplo, yo podría darle un crédito a alguien, yo como por ejemplo, yo México le podría dar un crédito a otro país, ¿sí? Y pues para mí eso sería una inversión. ¿Por qué funciona como una inversión? Les voy a explicar. Si yo se supone que le doy un crédito a otra persona, ¿sí? O a otro país que no se encuentre, o a otra persona que no se encuentre en mi país, o a otro país, o sea, si estoy hablando del gobierno de otro país, ¿sí? Si yo le doy si yo le doy ese crédito o ese préstamo, se supone que para mí es como una inversión, porque es como una inversión para mí. Porque yo lo que hago es poner un dinero, un capital, y ese capital posteriormente me va a regresar algo, ¿no? Porque yo al crédito pues le aumento intereses, entonces esos intereses me los voy a quedar yo. Es como si me estuviera dando rendimientos a mí, pero específicamente pues realmente no es directamente una inversión, porque una inversión es que tú dejes tu dinero y que te den rendimientos. Aquí tú lo estás transformando en un crédito. Tú le puedes dar un crédito a otro país, le puedes dar un crédito a una persona que se encuentra en otro país, ¿sí? Y como tú le vas a cobrar unos intereses, pues esa va a ser la ganancia para ti. Porque recuerda que en un préstamo o en un crédito, al final, pues la persona que pidió el préstamo tiene que regresar pues al tenedor o a la persona que le dio el préstamo, le tiene que regresar el capital completo, que fue el principal que se sacó, y también le tiene que regresar aparte los intereses que les esté cobrando, ya sea los intereses normales y los intereses moratorios que surgieron dentro pues de ese crédito o de ese préstamo. Entonces, para la empresa que da el crédito, pues para él es un beneficio. ¿Por qué? Porque pues al final le están dando dinero de más, ¿sí? O también transacciones entre monedas, porque hay muchas veces que al momento de que tú cambias la moneda, pues en vez de resultarte contraproducente, te resulta pues positivo, ¿no? Obviamente en este caso pues estaríamos hablando de cambio o transacciones de monedas que sean con un valor mucho más bajo que la de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo hago el cambio por una moneda que está muy arriba, como por ejemplo por el euro o por el dólar, pues obviamente nuestro dinero se está perdiendo. Pero si como por ejemplo yo hago un intercambio de divisa de nuestra moneda contra los pesos colombianos, pues obviamente nosotros somos millonarios en Colombia, ¿sí? Porque pues allá nuestro peso vale mucho más. Entonces ahí donde yo estoy comprando y haciendo transacciones con divisas, puede ser que también dentro de una compra o de un intercambio de una divisa a otra, pues me quede un pequeño porcentaje de ganancia, que no es mucho, ¿verdad? Pero pues al fin y al cabo, como quiera, va aumentando las reservas que tiene nuestro país. Y la última cuenta es la variaciones de la reserva. Recordamos que al principio habíamos dicho que dependiendo que si ingresa dinero o sale dinero, las reservas del país, o sea, lo que tiene el Banco Central de México, ¿sí? Van aumentando, van disminuyendo y eso hace que pues nuestro dinero valga más o valga menos, ¿sí? Entonces, entre más reservas internacionales tenga nuestro Banco Central, pues mucho mejor economía tenemos nosotros aquí en México. Entre menos reservas tenga, pues la economía de nosotros pues va hacia la baja, ¿sí? Estas variaciones o esta cuenta, la única persona que las puede manejar solamente es el Banco Central, porque es el único que puede mover esa cuenta. Ahí no tiene nada que ver con las empresas, ni las personas como todas las demás cuentas que veíamos, que la pueden hacer una empresa, la puede hacer una persona física, una persona moral, o lo puede hacer una persona así común y corriente que no tenga ningún negocio. Aquí no.
Aquí las variaciones de reserva solamente las puede hacer el Banco Central. ¿Y eso qué es las variaciones de reserva? Pues es cuando ellos van a aumentar por ellos mismos o disminuir por ellos mismos las reservas que tienen, no por los movimientos que se hagan en el país, no. No por los movimientos que se estén haciendo de comprar, de vender, de introducir dinero, de hacer transferencias, sino ellos van a hacer una variación para que sea positiva o negativa. Es que yo veo que mi país pues anda mal, entonces voy y compro oro. ¿Para qué compro oro? Pues para que mis reservas internacionales que tengo ahí guardadas en el banco pues estén mayores y pues mi economía no está tan a la baja. ¿Sí? O ay, ¿sabes qué? Ya no tengo divisas, ¿por qué? Porque pues aquí a México no ha entrado ninguna, no han venido a comprar absolutamente nada de los extranjeros, ni tampoco han venido a hacer inversiones, entonces yo me dedico a comprar mejor divisas, ¿sí? Pues ¿para qué? Pues para aumentar las reservas que tiene el país en el Banco Central. Y obviamente esta pues no disminuye, esta solamente tiende a aumentar porque lo que pasa es que nada más se compra, no tendemos a vender oro y a vender, bueno, a vender divisas sí, pero la venta de divisas no tiene nada que ver con la variación de la reserva que tiene el país. Y con esto se terminaría todos los temas de la unidad 2. ¿Tenemos dudas hasta aquí? No, profe. ¿Seguritos? Ok. Recordemos que siempre después de ya terminar las explicaciones que se dan en clase, pues posteriormente después de ya haber entregado pues todas sus actividades de aprendizaje, posteriormente lo que tienen que hacer ustedes pues es su proyecto integrador. Y en este caso el proyecto integrador es un mapa conceptual. Recordemos que las únicas formas de yo poderles evaluar en teoría, pues es que ustedes representen lo que aprendieron en algún cuadro comparativo, en algún mapa conceptual, para que sepan cómo se relacionan o interrelacionan los conceptos, porque pues en este caso no hay nada de práctica y no hay nada en lo que lo podamos hacer así. Entonces déjenme les enseño cómo va, qué es lo que van a hacer. Ahí está. Sí podemos ver. Sí, profe. Ok, esto es un mapa conceptual. Hay gente que no sabe qué es un mapa conceptual porque piensa que un mapa conceptual es poner arriba una definición y luego llegar a un cuadro de un montón de letras. Eso no es un mapa conceptual. Un mapa conceptual son conceptos y conceptos son una, dos, tres palabras que se ponen dentro de un recuadro, ¿sí? Y que está interconectada con palabras que son como adverbios, artículos, etcétera, ¿sí? Que son palabras que hacen conexión con otras, pues para formar como alguna frase o algo así, ¿sí? Y obviamente el mapa conceptual en la parte de arriba tiene como que un concepto principal que abarca todos los que se encuentran abajo y luego abajo se va dividiendo pues por los temas que se tienen, ¿sí? Les voy a enseñar este. Obviamente este no es de finanzas, este es de otra cosa. Sí, déjame lo hago más grande para que vean. Sí. Como por ejemplo, si se dan cuenta aquí, pues viene un concepto principal que tiene contenidos a todos los que se encuentran aquí abajo, ¿sí? Y pues si se fijan aquí está dividido en dos.
Tú cuando hagas tu mapa conceptual, pues no lo vas a dividir en dos, lo vas a dividir en tres. Ahora, ¿por qué lo vas a dividir en tres? Porque la balanza de pagos, pues tenía tres cuentas principales, que era la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera, ¿sí? Luego, se supone que tú aquí, pues me tienes que dar a entender qué era la cuenta corriente, en qué se divide, en qué se subdivide y poner ahí pues ejemplos o cosas así, ¿sí? Si te fijas, cuando nosotros leemos un mapa se entiende. Como por ejemplo aquí dice, teorías del aprendizaje son conductista del aprendizaje y cognitivas del aprendizaje. Yo lo puedo leer y puedo seguir leyendo. Y luego las conductistas del aprendizaje son condicionamiento clásico, condicionamiento operante, condicionamiento becario. Y si le leo para abajo se entiende lo que dice. Es un proceso donde aprenden de respuestas ante estímulos neutros que no producían esas respuestas. Pueden ser y usted puede seguir abriendo y abriendo y abriendo y abriendo más divisiones, divisiones, divisiones para abajo. Siempre y cuando lo que usted haga es que entre cada concepto, estos son los conceptos, ¿sí? Existen estas palabras que son conectores. Y los conectores no son conceptos. Si te fijas, es un, no significa nada en sí, ¿sí? Mediante la no es un concepto que te digas, ah, bueno, mediante es esto y esto y esto y esto. Mediante siempre es como una palabra para poder conectar una idea con otra idea, ¿sí? Entonces, si te fijas también debe de tener pues líneas para que tú sepas cómo se va a leer esto. Normalmente las conceptuales se leen para abajo, pero en dado caso de que tú te quieras regresar, como por ejemplo aquí que fue un regrese, pues ahora sí le pones como que una flecha para que sepas pues como para dónde se regresa para saber cómo leerlo. Como por ejemplo aquí, esto yo lo leería así. Condicionamiento operante es un proceso que ante un estímulo se produce una conducta como consecuencia, que puede ser un refuerzo que aumenta la consecuencia o un castigo por la disminución de la consecuencia, ¿sí? Entonces así se van leyendo este tipo de cosas. Si se fijan aquí es como que para un reforzamiento de lo que ustedes aprendieron, al momento de que hagan un mapa conceptual, créanme que se les queda un montón la información y les digo porque yo también he hecho un montón, este es uno que yo hice, ¿sí? Y se les quedó un poquito más la información con eso. Entonces aquí ustedes me van a demostrar que realmente saben dónde empieza un concepto, dónde termina otro concepto, qué tiene dentro cada uno de los conceptos, cómo es que aumentan y disminuyen esas cuentas, cuáles son los ejemplos que puede tener, etcétera, etcétera. Por eso con anticipación ustedes ya hicieron ejercicios donde pusieron cómo aumentan y cómo disminuyen las cuentas, porque pues obviamente lo van a estar integrando en este mapa conceptual. ¿Dónde lo hago chiquito? Claro que obviamente el mapa conceptual va a estar tan grande o tan pequeño dependiendo de cómo lo realice usted. Tiene varias opciones para realizarlo. Uno, si usted no le sabe a ningún sistema para poder hacer mapas conceptuales, lo que puede hacer es hacerlo. Yo lo que lo hago es hacerlo hago en PowerPoint y luego lo pego en Word. ¿Por qué lo hago en PowerPoint? Porque en PowerPoint se pueden mover más rápido las líneas y esas cosas. Y ya pues lo puedes pegar aquí en Word y en Word puedes hacer incluso esta hoja mucho más grande. Esta hoja ni siquiera es tamaño carta, la puedes seguir aumentando y aumentando y aumentando para que te pueda caber. También lo puedes hacer directamente en Excel porque ya sabes que Excel tiene un espacio muy grande para poderse mover y también se mueven rápidamente pues las líneas ahí. O en su defecto también lo puedes hacer en algún programa como, a ver, déjame, sí, como por ejemplo este que está aquí.
Como por ejemplo este programa que está aquí, ¿sí? Este programita puede ser en línea o puede ser, lo descargas y ahí pueden hacer sus mapas, ¿sí? No está nada complicado de utilizarse. Lo único que van haciendo pues es llenando los cuadritos, poniendo los conceptos y entre conceptos pues pueden poner las palabras claves, las palabras conectoras como lo que veíamos hace ratito, ¿sí? Debería su trabajo quedar más o menos así. Mm. Déjame ver si encuentro uno que ya me han entregado. ¿Sí podemos ver? Sí, maestra, sí se ve. ¿Sí? Si se fijan, pues tiene qué es la balanza, cuáles son las cuentas, la clasificación de las cuentas, viene aquí qué es esta cuenta, los ejemplos de la cuenta, cuál es su fórmula y qué es lo que dice, y todo es así exactamente lo mismo, ¿sí? Obviamente este mapa está enormemente gigante, más para acá hay más cosas, ¿sí? Este nada más es un pedazo, así es como les debe de quedar a ustedes, ¿sí? Y vuelvo a repetir, lo pueden hacer en cualquier programa que quieran. Si ese programa no le sabemos, no es necesario, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Excel, lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en donde ustedes quieran, ¿sí? Obviamente yo les voy a dar a ustedes un, uh, una
la rúbrica para que sepan pues qué es lo que les voy a calificar. Pero básicamente pues es el mapa conceptual, su introducción y su conclusión, y ya se terminó el proyecto integrador. Ahora sí, tenemos dudas de qué es lo que van a hacer en el proyecto integrador. ¿Para cuándo es, profe? ¿Para cuándo es? ¿Para el viernes? ¿Para el día que es el examen? ¿A qué estamos hoy? ¿A martes? Sí, profe. Sí, profe. Martes, miércoles, jueves y viernes. Viernes en la noche me lo entregan. ¿Sí? Ok, profe. Y el mismo viernes, ya saben, a la hora de clase, pues tendrían el examen teórico de lo que acabamos de ver. Ok, profe. ¿Ok? Entonces, si no tenemos dudas, pues sería todo por el día de hoy. Si gustan estos 20 minutos ya ponerse a trabajar, ya se puede poner a trabajar, ¿sí? Y si no, pues el día de mañana ya sabe que en la sesión, pues entonces ya no tendría yo nada que explicar. Entonces a la hora de las sesiones ustedes se ponen a trabajar, más aparte pues trabajo extra si es que no terminan en esas horas, para que el viernes estén subiendo ahí su mapa. Yo como por ejemplo, como creo que desde el día de hoy voy a abrir la actividad, y pues si usted la acaba el martes, el miércoles, el jueves, pues ya ahí voy viendo yo sus actividades con anticipación. Profe, ¿y no termino de revisar las otras? Todavía no acabo de revisar. Ok. Es que primero las bajo para leerlas bien, porque luego a veces se traba todo el Teams cuando las quiero revisar ahí dentro. Y luego ahí le hago las anotaciones y luego después se las pegoteo a usted para enviárselas. Entonces por eso no se les ha reflejado nada. Pero no, todavía no Ok, termino. profe. ¿Sí? Bueno, entonces si ya no tenemos dudas ni nada, pues entonces nos veríamos hasta pues el viernes que tienen el examen. Como ya saben, si tienen dudas en las horas que tengamos clase, los días que siguen, pues me pueden contactar por WhatsApp para preguntarme. O si quieren que les revise el pedacito de mapa que tienen y hacerles comentarios para que no se los revise hasta el final, también lo pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, está bien. Ok, entonces nos vemos. Yo como quiera mañana les mando cómo es que les voy a calificar, o la rúbrica de cómo se califica. Se las voy a poner ahí en archivos y ya les mando como quiera una fotito ahí por el grupo para decirles cuando ya esté. Y cuando ya esté también publicada la actividad. Ok, profe, está bien. Ok, entonces Perfecto, maestra. se meterían solamente a la plataforma para hacer el examen el viernes, que no se les olvide, ¿sí? Y ya me cercioro yo de que ponga el examen bien, que tenga nombre y todo eso, y no ande haciendo mis cagaderas como la vez pasada. Entonces, nos vemos, que tengan bonita semana. Igual, profe.